A veces te preguntas por qué nada sale como esperabas, por qué las puertas no se abren, por qué las personas se alejan, por qué los caminos que parecían seguros se desvanecen delante de ti. Y es en ese momento, justo cuando crees que todo se detiene, cuando Dios está trabajando más fuerte. No lo ves, no lo escuchas, pero Él está ahí. El silencio de Dios no es castigo, es preparación. El silencio de Dios es el espacio donde moldea tu carácter, fortalece tu fe y limpia tu propósito. Dios no se ha olvidado de ti, simplemente está construyendo algo más grande de lo que puedes imaginar. Hay etapas de la vida en las que Dios te esconde, no porque no te ame, sino porque te está preparando para mostrarte en el momento exacto. Una semilla no germina bajo la luz del sol, sino bajo tierra en oscuridad. Y aunque parezca que no pasa nada, dentro está ocurriendo todo. Así también trabaja Dios contigo. Te entierra en silencio, te cubre en sombra, pero dentro de ti está creciendo algo poderoso. No te está castigando, te está protegiendo del ruido que podría destruir lo que está naciendo en ti. A veces sientes que orar ya no tiene sentido, que tus palabras rebotan en el techo. Pero cada oración llega, cada lágrima, cada pensamiento de fe, cada palabra que susurras con cansancio llega al corazón de Dios. No se trata de que Él no escuche, sino de que está esperando que tú también escuches. Cuando se calla, te enseña a oír su voz. Cuando se aleja, te enseña a buscar lo más profundo. Cuando no responde, te enseña a confiar más allá de la vista. Dios no quiere solo darte cosas, quiere formarte para sostener lo que viene. Porque si te entregara lo que pides antes de tiempo, no podrías mantenerlo. Por eso retrasa algunas respuestas, no para frustrarte, sino para madurarte. El proceso que tanto duele es la evidencia de que Dios te está preparando para algo eterno. Las heridas de hoy son las cicatrices de mañana que contarán tu historia y serán testimonio de su fidelidad. Dios no desperdicia tu dolor. Cada lágrima tiene propósito. Cada silencio tiene enseñanza. A veces, mientras tú solo ves pérdida, Dios ve liberación. Esa persona que se fue, ese trabajo que perdiste, esa oportunidad que desapareció, quizás no eran parte de tu destino, solo parte de tu proceso. Dios no te quita nada que necesites, solo aparta lo que te impide avanzar. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mires atrás y digas, si eso no hubiera pasado, nunca habría llegado hasta aquí. El dolor que ahora duele es el puente hacia lo que pediste en oración. Dios no trabaja según tu calendario, trabaja según tu preparación. Él no se mueve por tu prisa, sino por tu propósito. Y el propósito no se construye en la comodidad, se forma en el fuego. Así como el oro se refina en altas temperaturas, tu fe se fortalece en las pruebas. No hay crecimiento sin desafío, no hay madurez sin espera, no hay victoria sin proceso. Por eso cuando sientas que todo va mal, recuerda, no es el final, es el horno donde Dios está purificando tu vida. Él no se olvidó de ti. No estás estancado, estás siendo preparado. Los momentos de silencio son los más sagrados, porque es cuando Dios habla sin palabras, y lo hace de formas que solo el corazón puede entender. Un día te das cuenta de que ya no necesitas señales, porque su paz se ha vuelto tu respuesta. Cuando llegas ahí, sabes que algo nuevo está por nacer. Dios no improvisa. Nada de lo que estás viviendo es casualidad. Incluso las cosas que parecen errores, Él las transforma en dirección. Dios usa lo que el enemigo pensó para destruirte, como material para levantarte. Por eso no temas a tus caídas. Teme quedarte en el suelo. Cada vez que te levantas, el cielo te aplaude. Y cada paso, aunque pequeño, te acerca a la promesa que Dios diseñó para ti desde antes que nacieras. Él no se equivoca contigo. Aunque el proceso sea lento, aunque el dolor sea real, Dios sigue teniendo el control. Y cuando llegue el momento correcto, lo sabrás. Nada se moverá por accidente. Todo encajará de una manera tan perfecta que entenderás que no era retraso, era sincronización divina. El tiempo de Dios no llega pronto ni tarde, llega justo cuando estás listo. Si hoy estás cansado, descansa en Él. Si sientes que no puedes más, recuerda que no es tu fuerza la que te sostiene, es la suya. Cuando llegas al límite, es ahí donde comienza su poder. Él nunca dijo que sería fácil, dijo que estaría contigo.
y su presencia vale más que cualquier respuesta. En los días en los que el miedo te susurra que no vas a lograrlo, escucha la voz de Dios diciendo, yo estoy contigo. Cuando el enemigo te diga que ya no hay salida, Dios te recuerda, yo soy el camino. Y cuando el dolor te haga creer que estás solo, Él te envuelve con su paz y te dice, nunca te dejé. Eso es fe, seguir caminando, incluso cuando no ves nada delante de ti. Muchos abandonan justo antes del milagro. No seas uno de ellos. Aguanta un poco más, resiste un poco más, cree un poco más. Porque los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, y los que confían en su plan siempre terminan entendiendo que valió la pena. Dios no tarda, Dios prepara. Quizás ahora no tengas respuestas, pero tienes su promesa, y su promesa es suficiente. Porque si Él lo dijo, lo cumplirá. Su palabra no vuelve vacía, su amor no falla, su plan no se cancela. No importa cuánto tardes, importa que sigas creyendo. Porque los milagros no ocurren cuando todo está claro, sino cuando todo parece imposible. Mira atrás y recuerda cuántas veces pensaste que no podrías, y aún así estás aquí. Eso no fue suerte, fue Dios. No fue coincidencia, fue propósito. No fue fuerza propia, fue gracia. Y esa misma gracia te va a sostener en lo que viene. El Dios que te sostuvo ayer te sostendrá mañana. Porque Él no cambia, no se cansa, no se rinde contigo. Así que no te desesperes por el silencio. El silencio es parte de la sinfonía de la fe. Dios no te ha olvidado. Te está preparando para algo que todavía no puedes imaginar. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que hacerlo de esta forma. Nada de esto es pérdida, todo es propósito. Tu vida no está en pausa, está en proceso. Permanece firme. Aunque duela, aunque cueste, aunque no veas resultados, sigue creyendo. Dios nunca deja una obra incompleta. Y tú eres su obra más preciada. Él te está formando con amor, con paciencia, con sabiduría eterna. Y cuando finalmente te muestre el propósito, cada lágrima habrá valido la pena. Recuerda esto, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Y cuando su plan se revele, no habrá duda de que fue Él quien lo hizo todo. Hasta entonces sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, porque lo que hoy parece un final en las manos de Dios es solo un nuevo comienzo. A veces las noches más silenciosas son las que esconden las respuestas más profundas. Dios no siempre responde con palabras, a veces lo hace con procesos. Mientras tú sientes que todo se detiene, Él está moviendo piezas que ni siquiera sabías que existían. Él está hablando a corazones, abriendo caminos, preparando oportunidades, quitando obstáculos invisibles. Y todo eso sucede mientras tú solo ves quietud. Pero no te confundas. El silencio no es vacío, es movimiento oculto. Es el tiempo donde Dios trabaja en lo que tú no puedes tocar. Cuando sientes que todo va mal, que los planes se derrumban, que la vida se te escapa entre los dedos, es porque estás pasando por el taller de Dios. En su taller el martillo del tiempo golpea, el fuego de la prueba purifica y el cincel de la paciencia moldea. Nada de lo que vives es inútil. Cada momento tiene propósito, incluso ese error que aún te duele, incluso esa decepción que preferirías olvidar. Dios no borra tu historia, la redime. Toma lo que te rompió y lo convierte en el material con el que levantará tu nueva vida. Muchas veces oramos pidiendo fuerza, y Dios nos pone en situaciones que nos obligan a usarla. Oramos pidiendo fe, y Él nos permite pasar por desiertos donde solo la fe puede sostenernos. No es crueldad, es entrenamiento. Un soldado no se forma en un jardín, sino en batalla. Y tú no fuiste creado para rendirte, fuiste creado para resistir. Las dificultades no son señales de que Dios se alejó, son pruebas de que su propósito sigue en marcha. Si el enemigo te está atacando tan fuerte, es porque llevas dentro algo grande que Él teme. El silencio de Dios también es una invitación a madurar. Cuando el niño no ve a su padre por un instante, llora. Cuando el hijo maduro no lo ve, confía en que sigue ahí. Así es con tu fe. Dios no quiere que dependas de señales, sino de su presencia. Quiere que sepas que aunque no lo sientas, Él está contigo. Cuando aprendes eso, el miedo ya no manda. La ansiedad ya no controla y la fe se vuelve más fuerte que las circunstancias. Dios te está entrenando para creer sin ver, para esperar sin desesperar,
para amar sin condiciones. Y es que, en la espera, Dios te purifica. Quita de ti lo que no necesitas. Te desprende de dependencias, de personas, de cosas que te distraían. A veces te deja solo no porque no te ame, sino porque quiere que te reconozcas en su reflejo. No puedes escuchar su voz si el ruido del mundo es más alto. Por eso te separa, te silencia, te sienta. En ese espacio de aparente soledad es donde aprendes a escucharle con el corazón, donde descubres que nunca estuviste solo, que Él siempre estuvo ahí, observando cómo florece tu fe en medio del desierto. Hay un propósito incluso en el cansancio. Cuando ya no puedes más, cuando sientes que todo tu esfuerzo se ha agotado, es porque Dios quiere mostrarte que nunca dependiste de tu fuerza, sino de la suya. Él permite que llegues al límite para enseñarte que el poder no está en resistir solo, sino en rendirte ante Él. Porque solo cuando te vacías, puede llenarte. Solo cuando sueltas el control, puede actuar plenamente. La rendición no es derrota, es sabiduría espiritual. Quien se rinde a Dios no pierde. Gana reposo, gana dirección, gana sentido. Muchas veces crees que Dios te está quitando cosas, pero en realidad te está despejando el camino. Él no resta, selecciona. No te quita para dejarte vacío. Te limpia para que puedas recibir lo nuevo. A veces estás tan aferrado a lo que conoces que no permites que Él te entregue lo que mereces. Por eso cierra puertas, corta vínculos, mueve piezas. No porque no te ama, sino porque sabe que sin esos cambios no podrás avanzar. Dios ve más allá de lo que tú ves. Lo que hoy parece una pérdida, mañana lo entenderás como protección. Hay silencios que duelen, pero también silencios que sanan. En esos momentos donde nadie te entiende, donde sientes que tus oraciones se ahogan, Dios te está abrazando sin palabras. Su amor no siempre se oye. A veces solo se siente en la calma que llega después del llanto. Él no te promete una vida sin lágrimas, te promete estar contigo en cada una, y ese consuelo vale más que 1000 respuestas. A veces la fe no es tener todas las respuestas, sino seguir caminando aunque no tengas ninguna. El propósito de Dios no es que seas perfecto, sino que confíes. Él no busca que nunca falles, sino que cada vez que caigas, vuelvas a levantarte con más humildad, porque cada caída te enseña algo que el éxito no podría enseñarte. Y en ese aprendizaje creces, te vuelves más fuerte, más sabio, más compasivo. Por eso cuando falles no te castigues. Dios no te mide por tus errores, sino por tu disposición a volver. Siempre hay un regreso posible, siempre hay una oportunidad nueva. Cada amanecer es un recordatorio de que su misericordia no se ha terminado. A veces la preparación de Dios parece retraso, pero es alineación. Mientras tú estás ansioso por avanzar, Él está preparando el terreno para que cuando llegues, todo esté listo. Si te adelantas, tropezarás. Pero si esperas su señal, caminarás con seguridad. Dios no quiere que vivas corriendo, quiere que vivas guiado. Por eso te enseña paciencia, porque la paciencia no es pasividad, es fe en acción. Es confiar en que mientras tú esperas, Él actúa. Es elegir la paz sobre la ansiedad, el tiempo de Dios sobre la prisa del mundo. Recuerda que los mayores milagros de la Biblia no ocurrieron en momentos de abundancia, sino en desiertos. Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente. Elías lo oyó en un susurro. Pablo lo conoció en medio de una caída. Juan lo vio en el exilio, y tú lo verás en el silencio. Porque el silencio de Dios es el escenario donde se revelan los milagros más profundos. No busques ruido, busca presencia. No busques señales, busca relación. No busques resultados, busca propósito. Si hoy te sientes perdido, no te culpes. Todos los que fueron usados por Dios pasaron por confusión antes de claridad. Abraham esperó décadas. José fue vendido y encarcelado antes de gobernar. David fue perseguido antes de reinar. Y Jesús fue crucificado antes de resucitar. El proceso siempre precede a la gloria. No hay promesa sin preparación, ni victoria sin lucha. Si estás siendo probado, es porque hay algo grande en camino. No maldigas el proceso, abrázalo, porque ese proceso está haciendo de ti la persona capaz de sostener lo que pediste. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dijo lo cumplirá. Pero quiere que llegues listo, maduro, fortalecido. No quiere que la bendición te destruya.
quiere que la disfrutes en plenitud. Por eso, mientras tú esperas la respuesta, Él está trabajando en ti. Y cuando llegue el momento, entenderás que no era retraso, era amor en forma de espera. No temas al proceso, no huyas de la espera. Porque en la espera aprendes a depender, a escuchar, a discernir. Aprendes a conocer el corazón de Dios. Y cuando lo conoces, todo lo demás pierde peso. Los problemas siguen, pero ya no te dominan. Las preguntas quedan, pero ya no te desesperan. Porque sabes que aunque no entiendas el plan, confías en el planificador. Esa es la verdadera fe. Confiar cuando no hay explicación, seguir cuando no hay motivación, creer cuando no hay evidencia. Tu historia aún no termina. El silencio no es el cierre, es el punto y aparte antes del nuevo capítulo. Y lo que Dios está escribiendo en ese capítulo será tan hermoso que olvidarás las lágrimas de los anteriores. Cada herida será cicatriz de gloria. Cada noche dará paso a un amanecer nuevo. No te rindas ahora. El dolor es temporal, pero el propósito es eterno. Dios está contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Si sigues firme, un día mirarás atrás y dirás, valió la pena. Así que hoy, aunque no tengas respuestas, elige confiar. Aunque no tengas fuerzas, elige creer. Aunque no veas el camino, elige avanzar. Dios no te ha soltado ni un segundo. Su silencio no es abandono, es cuidado. Y su tiempo no es retraso, es perfección. Mantén la calma. Porque el mismo Dios que sostuvo los cielos con su palabra, sostiene tu vida con su amor. Y nada ni nadie podrá separarte de Él. Porque cuando Dios te está preparando en silencio, el ruido de tus temores se apaga y su voz se vuelve más clara. No es el final, es el comienzo de lo que siempre soñaste, pero aún no podías sostener. El silencio de Dios no es el final de la historia, es la transición hacia una etapa de revelación. Todo lo que te ha parecido quietud, en realidad ha sido movimiento en lo invisible. Él ha estado ordenando cosas que tú no podrías entender aún, cambiando caminos, preparando corazones, abriendo puertas que todavía no estás listo para cruzar. Y mientras tú te preguntas por qué no ves resultados, Dios está respondiendo oraciones de las que incluso ya te habías olvidado. Cada petición que hiciste en lágrimas ha sido registrada en el cielo. No hay palabra dicha desde el alma que no haya tocado su corazón. Él escucha incluso lo que callas. Hay momentos en los que la vida te deja sin fuerzas, donde la rutina se vuelve pesada y parece que no hay sentido en nada. Pero justo ahí, en ese agotamiento, es donde Dios susurra, descansa en mí. No quiere que te esfuerces por mantener el control de todo, quiere que sueltes, que dejes de luchar contra lo que no puedes cambiar y empieces a confiar en lo que Él ya está transformando. A veces, el mayor acto de fe no es seguir corriendo, sino detenerte. No es insistir, sino soltar. Porque lo que Dios va a hacer no depende de tu esfuerzo, sino de su poder. Cuando entiendes eso, la ansiedad se calma y el corazón se alinea con su paz. Dios te está enseñando a esperar sin desesperarte, a confiar sin necesitar pruebas, a caminar sin mapa, a creer aunque no entiendas. Esa es la fe madura, la que no se derrumba ante la incertidumbre, sino que se fortalece en ella, porque sabes que detrás de cada prueba hay un propósito. El silencio no es para castigarte, sino para enseñarte a reconocer su voz entre el ruido. Cuando Dios calla, no se ha ido, simplemente te está enseñando a sentir su presencia más allá de las palabras. Piensa en un artista cuando pinta. Antes de dar la última pincelada, guarda silencio. Observa, analiza, corrige. Y luego, en un instante, la obra cobra vida. Así también actúa Dios contigo. Hay momentos en los que no hace ruido porque está perfeccionando detalles. Lo que para ti es demora, para Él es diseño. Lo que tú ves como pausa, Él lo ve como preparación. No todo lo que se retrasa está perdido. Hay bendiciones que requieren madurez, relaciones que necesitan crecimiento y sueños que deben esperar su estación. Dios no se equivoca en los tiempos. Cuando abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y cuando aún no la abre, es porque hay algo dentro de ti que todavía necesita fortalecerse para sostener lo que viene. Él no te está negando el milagro, te está haciendo capaz de recibirlo. Lo que ahora te frustra, mañana será lo que te sostenga. Lo que hoy duele, mañana te hará sabio. Y lo que ahora no entiendes, un día lo agradecerás con lágrimas de gratitud.
El silencio de Dios también tiene un propósito emocional. Él te permite pasar por el desierto para que aprendas a depender solo de Él. A veces las personas que te rodean desaparecen, no porque te hayan fallado, sino porque Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Cuando dependes demasiado de los demás, Él te lleva a un espacio donde su voz es la única que puedes oír. Y aunque al principio duela, con el tiempo descubres que era necesario, porque cuando solo tienes a Dios, te das cuenta de que Él siempre fue suficiente. Hay batallas que solo se ganan en silencio, no con palabras, no con discusiones, sino con oración y paciencia. El enemigo se confunde cuando no respondes con rabia, cuando eliges la calma, cuando eliges la fe. No todo merece tu reacción. A veces la mejor defensa es el silencio acompañado de oración. Dios pelea por ti en lo secreto, aunque tú no lo veas. Él está defendiendo tu nombre, limpiando tu camino, protegiendo tu corazón. Por eso, aunque te ataquen o te juzguen, mantén tu paz. Nadie puede impedir lo que Dios ya determinó para ti. Hay señales que anuncian que el silencio de Dios está por terminar. Empiezas a sentir un cambio dentro de ti, una paz extraña que no depende de las circunstancias, una certeza que no sabes explicar. Eso es el Espíritu Santo preparando tu corazón para lo que viene. Cuando de repente las cosas que antes te herían ya no te afectan igual, es porque Dios te está sanando por dentro. Cuando ya no sientes ansiedad por lo que no controlas, es porque estás aprendiendo a confiar. Cuando empiezas a agradecer incluso sin ver resultados, es porque tu fe está madurando. Esa es la antesala del cumplimiento. Dios nunca actúa de golpe, siempre prepara el terreno. Te cambia los deseos, te transforma la mente, te reordena las prioridades, te quita lo superficial para darte lo esencial. Y cuando todo dentro de ti se alinea con su voluntad, entonces las puertas empiezan a abrirse sin esfuerzo. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Cuando tu corazón se ajusta al plan de Dios, todo encaja. Y es que a veces no se trataba de que Él cambiara las circunstancias, sino de que te cambiara a ti. Porque cuando cambias tú, cambia tu entorno, tu actitud, tus decisiones. Lo que antes te hacía tropezar ya no te detiene, porque ahora sabes que cada tropiezo era parte de tu entrenamiento. Has aprendido que no todo lo bueno viene fácil y que no todo lo difícil viene para destruirte. Dios te ha enseñado a ver más allá del dolor, a reconocer su mano incluso en lo que no entiendes. Y ese aprendizaje no se pierde, se queda grabado en el alma. Cuando Dios te está preparando en silencio, te enseña a valorar lo simple. Empiezas a ver su amor en los detalles, en un amanecer, en una conversación, en un respiro. Empiezas a comprender que su presencia no está solo en los milagros, sino también en lo cotidiano. Ya no lo buscas solo cuando hay problemas, sino que lo reconoces en cada momento. Eso es madurez espiritual. Cuando ya no necesitas que te rescate porque sabes que nunca te abandonó. Dios no cambia tus circunstancias hasta que el cambio dentro de ti está completo. No porque no quiera hacerlo antes, sino porque te ama demasiado para dejarte sin raíces. Quiere que cuando llegues a la promesa, no la pierdas por inmadurez. Quiere que cuando obtengas lo que pediste, sepas cuidarlo con sabiduría. Por eso te prueba, no para humillarte, sino para fortalecerte. Las pruebas son entrenamiento para el propósito. No lo olvides. El desierto no es castigo, es academia de fe, y aunque el proceso sea largo, el cumplimiento llega. Llega de manera inesperada, en el momento en que menos lo esperas. Un día despiertas y lo que antes era dolor ahora es paz. Lo que antes era caos ahora es claridad. Lo que antes era espera ahora es testimonio. Dios no falla. Puede parecer lento, pero nunca se retrasa. Todo tiene una hora, un motivo y un resultado. Y cuando llega esa hora, nada ni nadie puede detener lo que Él preparó. Hay personas que fueron parte de tu historia, pero no de tu destino. A veces Dios las aparta no porque sean malas, sino porque su etapa en tu vida terminó. Aprender a soltar también es parte de confiar. No intentes aferrarte a lo que Dios ya cerró. Las manos que se niegan a soltar no pueden recibir lo nuevo. Agradece lo vivido, aprende la lección y sigue, porque lo que viene será mejor que lo que perdiste. Dios nunca retrocede, siempre avanza. Quizás todavía no lo veas, pero el silencio de Dios está gestando un milagro.
Todo lo que ahora parece quietud está lleno de vida. Igual que un bebé en el vientre, lo que Dios está formando en ti crece en lo oculto. No lo ves, pero late. No lo oyes, pero avanza. No lo entiendes, pero pronto lo sostendrás. Confía en el proceso. No intentes abrir el capullo antes de tiempo, o dañarás la flor. Deja que el tiempo de Dios haga su trabajo. Cuando todo florezca, sabrás que valió la pena esperar. Él no se ha olvidado de tus oraciones. Aunque haya pasado tiempo, aunque hayas perdido la esperanza, Dios sigue fiel. Él no trabaja con tu reloj, trabaja con su eternidad. Y cuando lo haga, será de una manera tan perfecta que no dejará duda de que fue Él. Las promesas de Dios no caducan, solo maduran. Y cuando maduran, son tan dulces como la bendición esperada. Espera un poco más, resiste un poco más. El cielo está preparando algo que cambiará tu historia. Dios te ha estado preparando no solo para recibir, sino para ser canal, para que lo que venga a ti fluya hacia otros. Tu historia no será solo tuya, será testimonio para muchos. Cada lágrima que derramaste, cada oración que hiciste, será semilla de esperanza para otros que ahora viven lo que tú ya superaste. Por eso no te avergüences de tus procesos, porque ahí es donde Dios mostrará su gloria. Él usa tus heridas como puertas, por donde otros encontrarán sanidad. Lo que hoy parece dolor, mañana será ministerio. Y cuando llegue ese momento en el que todo empiece a tener sentido, no olvides que fue el silencio el que te preparó, porque en el silencio aprendiste a escuchar. En la soledad, aprendiste a orar. En la espera, aprendiste a confiar. En el dolor, aprendiste a amar. Y en la pérdida, aprendiste a valorar. Dios no desperdicia ni un segundo de tu historia. Todo lo usará, todo lo redimirá. Lo que ahora parece un rompecabezas incompleto, pronto mostrará una imagen perfecta de propósito cumplido. Por eso, aunque el silencio parezca largo, no desesperes. La demora no es olvido, es perfección en proceso. Y el mismo Dios que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Su fidelidad no depende de tu constancia, depende de su amor. Y su amor no cambia. Él sigue obrando, incluso cuando tú te detienes. Sigue creyendo, sigue orando, sigue esperando, porque Dios nunca deja un milagro a medias. Y cuando ese día llegue, cuando veas que todo encaja, no te quedes en la emoción del resultado. Mira más profundo. Recuerda quién fuiste en el proceso, lo que aprendiste, lo que sanaste, lo que dejaste atrás. Esa transformación es la verdadera bendición, porque más allá del milagro visible, el mayor milagro siempre ocurre dentro de ti. Dios te está preparando no para volver a lo mismo, sino para comenzar de nuevo, desde otro nivel. Lo que antes te derrumbaba, ahora será lo que te fortalezca. Lo que antes te detenía, ahora será tu impulso. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hará agradecer. Esa es la señal de que su obra está casi completa. Estás listo para brillar, pero no por ti, sino por Él. Y cuando hables de todo lo que has vivido, no hables desde la herida, sino desde la sanidad. No hables del dolor, habla de la fidelidad, porque el mundo necesita escuchar que Dios todavía actúa, que todavía restaura, que todavía cumple. Tu testimonio será la voz que otros necesitan para creer. Y así, el silencio que una vez te confundió se convertirá en la melodía que inspirará a otros a seguir. Cuando el silencio termina, no siempre lo notas de inmediato. A veces Dios no irrumpe con truenos ni con fuego, sino con un soplo leve que apenas percibes. Te das cuenta, porque algo cambia dentro de ti antes de que cambie a tu alrededor. Ya no sientes la misma ansiedad, ni el mismo miedo, ni esa sensación de vacío que te acompañaba en las noches más largas. Empiezas a sentir una paz suave, una certeza inexplicable. Nada ha cambiado fuera, pero tú ya no eres el mismo. Eso es la primera señal de que Dios ha empezado a actuar. Su primer milagro siempre ocurre dentro, en el alma, antes de manifestarse fuera. La gente a tu alrededor puede que no lo note. Incluso tú podrías dudar si de verdad está pasando algo. Pero hay pequeños detalles que lo confirman. Una oración que te sale sin esfuerzo. Una palabra que te toca justo donde lo necesitabas. Una conversación que te da dirección. Un sentimiento de que algo está por pasar. No es casualidad. Es la brisa suave antes de la tormenta de bendición. Dios se mueve primero en lo invisible. Es como el amanecer. Antes de que el sol aparezca, el cielo ya empieza a cambiar de color.
Así también es con Él. Antes de mostrarte el milagro, cambia tu corazón para que puedas reconocerlo cuando llegue. Porque a veces los milagros llegan disfrazados de cosas pequeñas. Un no que te dolió y resultó ser tu protección. Un todavía no que evitó que perdieras lo que amabas. Un cambio inesperado que te llevó justo al lugar correcto. Eso también es Dios actuando. A menudo buscamos su voz en lo extraordinario, pero Él suele hablar en lo cotidiano. Te habla a través de las personas que cruzan tu camino, a través de oportunidades que aparecen cuando ya no esperabas nada, a través de la paz que te acompaña cuando no hay razón para tenerla. Su presencia no siempre resplandece, a veces simplemente permanece. Y cuando aprendes a reconocerla en lo sencillo, descubres que Él siempre había estado allí, incluso en el silencio. Cuando Dios comienza a moverse, no lo hace solo para cambiar tus circunstancias, sino para revelarte quién eres en Él. Te muestra cuánto creciste durante el proceso, cuánto aprendiste de cada caída, cómo lo que antes te asustaba ahora ya no tiene poder sobre ti. Te das cuenta de que el dolor te enseñó más de lo que imaginabas, que los no de Dios también eran respuestas, que las lágrimas fueron la tinta con la que escribió tus lecciones, y poco a poco comienzas a caminar distinto. No con prisa, sino con propósito. No con miedo, sino con confianza. Ya no necesitas que todo esté bajo control, porque entendiste que nunca lo estuvo. Y sin embargo, todo se ha mantenido gracias a su gracia. Cuando el silencio termina, lo primero que cambia no es lo externo, sino tu mirada. Comienzas a ver con fe. Donde antes veías imposibles, ahora ves oportunidades. Donde antes veías fracaso, ahora ves dirección. Donde antes solo había dolor, ahora ves propósito. Esa transformación interior es la señal más clara de que Dios está a punto de manifestarse en lo visible, y cuando lo haga, no será poco a poco, será repentino. Un día despertarás y todo habrá cambiado. No sabrás cómo, solo sabrás que fue Él. Porque los planes de Dios no requieren explicación, solo admiración. Su tiempo llega como lluvia después de sequía, inesperada, abundante y sanadora. Pero aquí está el secreto. Después del milagro, la verdadera prueba comienza. Muchos se olvidan de Dios cuando las cosas mejoran, lo buscan en la tormenta y lo ignoran en la calma. Y sin embargo, el propósito del milagro no es solo resolver algo, sino acercarte más a Él. Por eso, después de recibir, no te alejes. Dale gracias. Guarda su presencia como guardaste su promesa. El milagro es una invitación, no una despedida. Dios no te bendice para que lo olvides, sino para que lo glorifiques. Mantener la fe después del milagro requiere humildad. Recordar que no fue suerte, ni coincidencia, ni tu habilidad. Fue gracia, y la gracia no se gana. Se recibe con gratitud. Por eso cada vez que veas cumplida una promesa, no digas «lo logré», di «Él lo hizo». Esa frase mantiene tu corazón en el lugar correcto, porque lo mismo que abre puertas, puede cerrarlas si el corazón se llena de orgullo. Dios te exalta cuando sabe que no olvidarás de dónde vienes. El silencio fue necesario para enseñarte dependencia, y la bendición llega para enseñarte responsabilidad. Ya no eres el mismo, y lo que recibas no es solo para ti, sino para bendecir a otros. El propósito del milagro no termina en tu vida, se multiplica a través de ti. Por eso Dios te moldeó tanto, porque quería que tu historia no solo fuera de victoria, sino de testimonio. Lo que viviste se convertirá en esperanza para alguien más. Cuando empieces a notar que Dios está moviendo las piezas, mantente sensible. No tomes decisiones apresuradas. No todo cambio es del enemigo, pero tampoco todo avance viene de Dios. Aprende a discernir. Ora antes de actuar y si no hay paz, espera. Dios no te empuja, te guía. Su dirección nunca causa ansiedad, produce calma. Esa es la diferencia entre su voz y tus pensamientos. A veces, cuando finalmente todo empieza a alinearse, el enemigo intentará distraerte. Tratará de sembrar dudas, miedo o orgullo. Quiere que creas que lo lograste solo, o que te relajes y dejes de orar. Por eso, después del milagro, la vigilancia espiritual es esencial. No dejes de orar cuando las cosas mejoren. No dejes de agradecer cuando ya no duela. No te apartes cuando ya tengas lo que pedías. El mismo Dios que te llevó hasta allí es el que te mantendrá si permaneces fiel.
Dios no busca que lo busques solo por necesidad, sino por amor. Cuando aprendes a disfrutar su presencia más allá de los milagros, ya no dependes de lo que da, sino de lo que es. Y ahí es donde la fe madura encuentra descanso. Cuando entiendes que lo más valioso no es la respuesta, sino la relación. El milagro pasa, pero su amor permanece. Muchos confunden el silencio con ausencia y la bendición con aprobación. Pero Dios mira el corazón, no la situación. Puedes tener mucho y estar lejos de Él, o tener poco y estar más cerca que nunca. Por eso, después del milagro, pídele que tu fe no disminuya. Pídele que tu dependencia no se pierda, que su presencia siga siendo tu prioridad. El milagro es temporal, pero su presencia es eterna. Cuando empieces a ver las respuestas que esperabas, no las presumas, compártelas con humildad. El orgullo aleja la bendición, pero la gratitud la multiplica. Usa tu historia para levantar a otros, para recordarles que Dios también puede hacerlo con ellos. Porque cuando testificas, el milagro se completa. Dejas de ser espectador para convertirte en instrumento. Recuerda, el mismo Dios que te levantó en el silencio te acompañará en la abundancia. No le temas a los nuevos comienzos, porque Él ya está en ellos esperándote. Y si alguna vez el ruido de la vida vuelve a silenciar su voz, ya sabes cómo reconocerlo. En la paz, en la quietud, en la fe. Porque el silencio que antes dolía, ahora se ha vuelto tu refugio. Ya no te asusta, porque aprendiste que cuando Dios calla, enseña, y cuando habla, transforma. Así que sigue caminando con la misma fe con la que esperaste. No cambies tu confianza por comodidad. No dejes que la bendición te haga olvidar al dador. Y cuando la vida vuelva a ser silencio, recuerda que no es castigo, es ciclo. Dios siempre te lleva de promesa en promesa, de gloria en gloria, y cada nuevo silencio prepara otro milagro. Cuando Dios empieza a actuar, no lo hace solo para cambiar tu entorno, sino para recordarte quién eres en Él. Todo el proceso que atravesaste, las noches de lágrimas, las oraciones sin respuesta, la soledad, el cansancio, no fueron señales de abandono, sino una preparación para este momento. Cada una de esas experiencias te formó para reconocer su voz sin confusión, para discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno. Porque llega un punto en el que ya no necesitas señales sobrenaturales para saber que Dios está obrando. Lo sabes porque lo sientes, no en la emoción, sino en la paz. Esa paz que te envuelve incluso cuando el problema no se ha resuelto del todo. Esa calma inexplicable que solo puede venir del cielo. Ahí es cuando entiendes que el silencio no fue vacío, fue un lenguaje. Dios habló en pausas, en esperas, en caminos cerrados. Y ahora su voz se oye más clara que nunca. Y mientras avanzas, notas que el peso del pasado ya no te lastima. Los recuerdos que antes te hacían llorar, ahora te hacen agradecer. Las heridas que dolían ahora son marcas de aprendizaje. La persona que eras ya no existe. Dios te cambió en silencio, sin que te dieras cuenta. Te transformó de dentro hacia afuera. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no temes igual. Has aprendido que la fe no siempre grita, a veces susurra. Y que el poder no siempre brilla, a veces simplemente resiste. Esa transformación es la mayor señal de que el proceso está terminando. Porque cuando Dios termina de prepararte, tú lo sabes. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te afecta igual lo que antes te derrumbaba. Tu espíritu se ha vuelto firme, tu mente está en paz y tu corazón ya no busca respuestas, busca presencia. Y justo ahí, en esa estabilidad, Dios comienza a moverse en lo externo. Empiezas a ver cómo las puertas se abren con facilidad, cómo las oportunidades que antes se cerraban, ahora fluyen sin esfuerzo, cómo personas nuevas llegan a tu vida con propósito, cómo todo lo que antes parecía aleatorio, ahora encaja con precisión divina, y entiendes que no fue suerte, fue sincronización celestial. Dios movió cada pieza con exactitud. Nada fue al azar, ni siquiera las demoras. Todo tenía un sentido oculto que ahora sale a la luz. Pero incluso en esta etapa, Dios sigue enseñándote. Te muestra que el propósito no termina cuando llega el milagro. Apenas comienza. Porque cada bendición trae consigo una responsabilidad. Ahora no solo eres el que espera, sino el que inspira. Tu historia se convierte en faro para los que todavía están en el desierto. Tu fe, en ejemplo para los que aún dudan.
y tus palabras en consuelo para los que siguen en silencio. Por eso, cuando Dios te levante, no olvides tender la mano. Recuerda lo que fue caminar entre sombras y usa tu luz para alumbrar a otros. El propósito de ser restaurado es restaurar. El propósito de ser sanado es sanar. El propósito de ser bendecido es bendecir. Así se multiplica el reino, no con discursos, sino con vidas transformadas. Y cuando comiences a compartir lo que Dios hizo, algunos no lo entenderán. Dirán que cambiaste, que ya no eres el mismo. Y tendrán razón, porque el proceso te cambió. Te hizo más sabio, más paciente, más agradecido. Te enseñó que el verdadero éxito no está en tener, sino en ser fiel, en ser constante, en ser luz. Y eso no todos lo comprenden, pero tú sí, porque viste de cerca la fidelidad de Dios cuando nadie más la vio. Y esa experiencia no se puede explicar, solo vivir. Cuando el milagro llega, no olvides cómo esperaste. No olvides las noches donde solo había lágrimas, los días donde solo había silencio. Guarda esos recuerdos como recordatorios de la gracia, porque cuando llegue una nueva prueba, y llegará, esos recuerdos serán tu ancla. Te recordarán que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Que si te sostuvo en el desierto, te sostendrá también en la abundancia. Que su amor no depende de la temporada, sino de su naturaleza. A veces, después del milagro, el corazón corre el riesgo de dormirse, de acostumbrarse a la bendición y olvidar la dependencia. Por eso, incluso en los tiempos buenos, mantén tu alma despierta. Sigue buscando, sigue adorando, sigue agradeciendo. No dejes que la comodidad apague la pasión, porque la fe que se acomoda deja de crecer, y Dios siempre te llamará a seguir creciendo, no porque falte algo, sino porque quiere llevarte a más. Dios nunca te bendice para estancarte. Cada etapa de favor tiene un nuevo propósito escondido. Cada milagro es una nueva oportunidad para conocerlo más profundo. Y si aprendes a buscar su rostro más que sus manos, descubrirás que su presencia es mejor que cualquier bendición. Porque los regalos se terminan, pero el dador permanece. Cuando Dios te está preparando, el silencio duele. Cuando empieza a actuar, el alma se estremece. Y cuando lo ves obrar, la gratitud te sobrecoge. Te das cuenta de que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue vista, cada suspiro fue escuchado, cada oración fue respondida. Quizás no como querías, pero sí como necesitabas, porque Dios no da lo que pides, da lo que te conviene. Él no cumple caprichos, cumple promesas, y cada promesa suya tiene un tiempo, un propósito y una enseñanza. Así que cuando veas su mano moverse, no te preguntes ¿por qué ahora? Pregunta, ¿qué quieres enseñarme con esto? Esa actitud te mantendrá sensible a su dirección, porque Dios no solo actúa, también enseña. Y cuando aprendes a ver su propósito en cada bendición, la vida se vuelve una escuela divina.